Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Antes de empezar el programa de hoy, quiero deciros que la Asociación de Profesionales de la Radio y de la Televisión de Murcia ha concedido el premio Antena de Plata al mejor programa de la televisión de Murcia, al programa La Salud en tus manos. Estoy muy agradecido a esta asociación, pero sobre todo a quien estoy agradecido es a todos vosotros que durante 6 temporadas nos estáis siguiendo y que nos estimuláis cuando nos veis por la calle diciéndonos que os gusta el programa y cómo podríamos mejorarlo. Así que, como digo, os reitero las gracias y vamos a dar comienzo al programa de hoy. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del cáncer de vejiga y os voy a dar algunos datos. En España se diagnostican aproximadamente 12.000 casos de cáncer de vejiga al año. Es el 4º cáncer más frecuente en el hombre y el 5º más frecuente en la mujer. Y un dato muy importante, cuando se hace un diagnóstico precoz, el 80% de los casos se curan. En este programa vamos a ver exactamente en qué consiste el cáncer de vejiga, cuáles son los síntomas que puede presentar, cómo hacer el diagnóstico precoz y los tratamientos más adecuados. Para todo esto tenemos en el plató a los siguientes invitados. Manuela Guillén, gracias Manuela por venir. Gracias Juan por la invitación. Bueno, todo el mundo ya sabe que tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Antonio Romero, gracias Antonio. Encantado. Médico especialista en urología en el Hospital Morales Meseguer y profesor de urología aquí en la UCAM. Y Pedro López Cubillana, gracias Pedro, tú eres especialista en urología en el Hospital Virgen de la Risas. Y profesor asociado también en la UMU. Profesor asociado de urología en la UMU. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a distintas personas sobre el tema que tratamos hoy, el cáncer de vejiga. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de vejiga? Una vez diagnosticado y puesto en tratamiento, ¿se puede tener una buena calidad de vida? ¿Por qué se produce el cáncer de vejiga? Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Manuela, explícanos, ya nos lo preguntaban, qué es el cáncer de vejiga y qué personas tienen con más frecuencia los padecen. El cáncer. Bueno, pues el cáncer de vejiga es un tumor que se forma por un crecimiento desordenado, excesivo, de células en la capa que recubre la vejiga. La vejiga es como la bolsa que recibe la orina, que se forma en los riñones, y esta bolsa pues en ocasiones está más contraída, conforme va cayendo la orina va ganando tamaño, y las células que recubren ese interior, que se llaman células transicionales, quizás son las que producen con más frecuencia el cáncer de vejiga. Hay otros tipos de cáncer, pero ese quizás es el más frecuente. Es verdad que ocurre en personas mayores, 60, 70 años, y bueno, has dicho que los datos que has dado un poco más en varones que en mujeres. Esta diferencia antes era mucho mayor, hace unas décadas, porque yo creo que se debe a los factores de riesgo principalmente, porque el tabaquismo es el principal, con diferencia, factor de riesgo, pero también la exposición laboral a determinadas sustancias. Y creo que bueno, la incorporación de la mujer a la vida laboral y la mala incorporación al tabaquismo, pues yo creo que ha hecho que se aproximen esas cifras, pero aún así todavía el hombre pues hay mayor prevalencia. Sí, sobre todo porque en la mujer está la mama.
Es una de las causas que sea el quinto, ¿no? Que sea el quinto, claro, que la mama es mucho más frecuente. Y bueno, y luego me has preguntado, me parece, bueno, la raza. Pues la raza, bueno, raza, es verdad que siempre se dice que es más frecuente en raza blanca, pero también en países industrializados. Y yo creo que es que van de la mano una y otra. En los países industrializados hay más personas de raza blanca, con lo cual, en general, pues quizá eso hace que las estadísticas se inclinen hacia ese lado. Pero bueno, pues es la importancia yo creo de este cáncer es que es el cáncer más frecuente de las vías urinarias y que depende el pronóstico de la precocidad, o sea, digamos que la evolución depende de la precocidad de su diagnóstico. Por eso ahí le vamos a dedicar un tiempo a ver si conseguimos diagnosticarlo más precozmente. Pedro, muy importante saber qué factores favorecen el desarrollo del cáncer de vejiga. Esto, como dice Juan Denisio Avilés, un amigo geriatra, somos mitad genética y mitad medio ambiente, ¿no? Lo genética, lo que nos viene, pues es difícil de modificar. O sea, la edad, menos que sea relevante, pero sí que lo es, ¿no? El 75% de los tumores vesicales se diagnostican en personas por encima de 65 años. Luego la edad, evidentemente, la raza por supuesto no es modificable. Ciertas enfermedades genéticas como la enfermedad del síndrome de Lynch, que produce tumores a nivel de colon y también produce tumores a nivel, eso no es modificable. Hay otras que hablará después Manuela sobre la enfermedad profesional. Ciertas profesiones se ven ligadas a esto, ¿no? Trabajar en plásticos, caucho, ciertas empresas químicas, antes con los tintes del pelo, que ya parece que no. Eso parece que es poco modificable según la profesión en la que puedas encargarte. Ahora, cosas que dependan de ti, por supuesto, pues el tabaco es nuestro principal enemigo, porque nos da mucho trabajo porque el tumor es muy dependiente del tabaco. Y otros factores que se han observado, pues ha habido controversia, que sí con el café, que parece que el café no tiene nada que ver, las edulcorantes tipo sacarina, que parece que se ha demostrado que no tienen nada que ver, se ha asociado también a la ingesta de agua. Parece ser si bebes más agua tienes menos riesgo de tumor, es un factor protector. Beber más de 2,5 litros frente a beber menos de 1,3 es un factor protector para evitar reducir el riesgo de tumor vesical. Entiendo que será fundamentalmente en fumadores, pero parece que no, que es en la población general. Y hay otros factores, como se ha hablado también, la cloración del agua, tampoco está claro, arsénico en ciertas zonas del mundo, en fin, hay un largo etcétera de sustancias que pueden producir problemas. También hay problemas de tipo de irritación crónica de la vejiga, cualquier parte del cuerpo que esté continuamente irritada, que produce una regeneración, pues al final puede haber fallos de regeneración en el sentido de que se produzcan tumores, ¿no? Inflamaciones crónicas vesicales, cuerpos extraños en la vejiga, cálculos en la vejiga. Y casi finalmente, seguro que me dejo cosas, está lo que daños secundarios a tratamientos, ¿no? Hay ciertos fármacos usados en algunas enfermedades como el linfoma no-Hodgkin, como la ciclofosfamida, que aumenta el riesgo de tumor. La radioterapia, al menos está controvertido si radioterapia pélvica por un tumor de colon, por un tumor de próstata, podría aumentar el riesgo de tumor vesical. Está o sea, ahí, que realmente hay muchísimos factores, luego algunos muy claros y otros no tanto. El más claro de todo, y que hablaremos posteriormente en más profundidad, es el tabaco. Y da igual que sea tabaco, no distingue rubio y negro, no distingue pipa y tampoco distingue otro tipo de toma del tabaco, ¿no? O sea, y luego lo comentaremos. Antonio, ¿por qué es importante el cáncer de vejiga, aparte de los datos que hayamos dado? Bueno, es importante porque ya el hecho de nombrar esta enfermedad con la palabra cáncer, pues ya hay una cierta relevancia a nivel de la población, ¿no? En cuanto a su gravedad, ¿no? Es una enfermedad importante, es grave, es una enfermedad grave, es una enfermedad frecuente, donde en España pues se estima que más de 12, incluso 15.000 personas van a ser diagnosticadas de esta enfermedad, que al mismo tiempo pues supone una repercusión muy grande en los servicios de urología, supone una gran atención por nuestra parte en todos los servicios, ¿no? Porque es una población importante que requiere revisiones periódicas, etcétera. Por tanto, es una enfermedad que al paciente lo liga mucho al hospital, es decir, tiene que ir al hospital con mucha frecuencia, tiene que hacerse revisiones, todo eso, ¿qué es lo que hace? Pues merma mucho la calidad de vida de un paciente. No hablemos ya de la morbimortalidad, ¿no? Es una enfermedad que en algunos estadios puede ser muy grave y puede ocasionar la muerte. Y cuando no es así, pues la morbilidad también es importante, sobre todo cuando se hacen cirugías radicales, hay que extirpar la vejiga porque el tumor así lo requiere.
Entonces, pues el paciente se ve mermado en su calidad de vida de una forma muy, muy importante a nivel social, a nivel de imagen, a nivel familiar, a nivel del ámbito de la sexualidad, del ámbito de las relaciones con los demás. Por tanto, hablamos de una enfermedad realmente seria e importante y que requiere mucha atención por nuestra parte. Por eso lo más importante sería hacer un diagnóstico muy precoz para no tener que quitar la vejiga, claro, los uréteres, ponerlo. Eso es clave. Entonces, Manuela, ¿cuáles serían los primeros síntomas que un paciente que tiene un cáncer de vejiga notaría? Bueno, a ver, si me preguntas por síntomas, te puedo decir que como síntomas iniciales pues podría tener dolor con la micción, podría tener dolor lumbar, podría tener eso, pero yo te quiero hablar del signo, el signo principal, que es la hematuria, porque es digamos que es lo que nos pone en la pista de que un paciente puede tener un cáncer de vejiga. Sé que no hemos un programa de hematuria, y es verdad que no siempre la hematuria va a significar que el paciente tenga un cáncer, pero estos tumores tienden a sangrar precozmente, y la causa es porque son tumores que son como muy frágiles, se rompen con facilidad, y como hemos explicado antes, que la vejiga se encoge, se estira, es decir, que si la vejiga está llena, cuando se contrae para vaciarse, pues al contraerse puede romper, fragmentar ese tumor, y entonces eso produce el sangrado. Esta forma de sangrar no es constante tampoco, quiere decir que puede sangrar hoy, sangrar la semana que viene o dentro de 3 meses, y eso puede hacer también que los pacientes pues no estén mucho sobre la pista, que digan, vale, pues sangré una vez, a lo mejor esto no ha tenido importancia, tienden a relacionarlo con cosas que han vivido o situaciones que esto, y entonces quitan importancia a esta hematuria. Entonces hay que dar la importancia que corresponde, tanto si es una hematuria que ellos ven, como si la hemos detectado nosotros, una microhematuria que la hemos visto en los análisis que le hemos pedido. Entonces hay que estar atentos, hay que mantener un alto índice de sospecha, porque esta hematuria nos puede llevar al diagnóstico precoz de ese cáncer. Que como has comentado, hicimos un programa dedicado solo a las hematurias, que además fue muy muy interesante, pero realmente yo creo que lo más importante que tú has dicho es que realmente si una persona tiene una edad, más de 60 años, 65, y tiene una hematuria indolora, es decir, no va acompañada de unos síntomas de infección urinaria, de una cistitis, etcétera, que no debe de decir, bueno, esto es porque ayer comí moras. No comí moras, o sea, tienes que consultar, y que sea un profesional que le diga, que valore esa importancia y que pueda conducir a ese paciente. Luego también muy importante lo que tú has comentado, que si en un análisis de orina te sale que hay sangre, que no tiene por qué haber, pues ya te obliga un poquito a estudiarlo más, ¿no? A iniciar el estudio, hay que mantener, ya he dicho, una sospecha alta de eso por la importancia que tiene, por la gravedad que tiene. Y me gusta mucho eso, que como la vejiga se contrae y se dilata, pues esa es la causa de que si hay un tumor se extiende tal, y el riesgo de sangrado es más frecuente, ¿no? Y además de la hematuria, Pedro, para no quedarnos solo en la hematuria, ¿qué otros síntomas nos pueden poner sobre la pista de un cáncer de vejiga? Lo más importante, cuando uno orina sangre, que es la hematuria, ir al médico. Por favor, sí. Una cosa es que se detecte una microhematuria, o orina microscópica, que uno no la ve y se ve en el análisis, bien está. Pero si uno orina sangre, por favor, acuda a su médico, porque puede ser un signo de que tenga un tumor. Eso por descontado, que es lo más importante y lo más evidente. Otro punto, en un tipo de tumores que son carcinomas in situ, que son tumores superficiales pero muy agresivos, se manifiestan en ocasiones como clínica de lo que se llama sintomatología urinaria inferior, en este caso con urgencias para ir al baño, que no se puede demorar en las ganas de ir al baño, porque uno siente que incluso va a tener un episodio de incontinencia, o en caso de que tenga orina muchas veces de noche y de día. Eso es un síntoma frecuente en pacientes hombres mayores prostáticos, y se puede confundir, pero es una forma de aparición. Eso en cuanto a las formas localizadas, el sangrado y la sintomatología. Y cuando el tumor se extiende, pues claro, pues dolor a diferentes niveles, dolor renal,
síndrome neoplásico, característicos de que no tengo ganas de comer, estoy cansado, pierdo peso y, bueno, dependiendo de la localización, dolor óseo en caso de que haya una enfermedad que se ha diseminado al hueso o al cerebro o donde corresponda, ¿no? Pero, en fin, orina, sangre y clínica miccional son las formas más frecuentes de manifestación. Y sobre todo son las formas más precoces, que es cuando hay que hacerle caso para no llegar a los dolores óseos y todo eso. Eso es. Muy bien. Hay varios tipos de tumores de vejiga, ¿no, Antonio? ¿Cuál sería el más frecuente? Y, bueno, Manuela ha comentado que se origina en la capa que reviste la vejiga, por eso se le llama cáncer urotelial, ¿no? Cuéntanos. Sí, urotelial o transicional. O transicional. Claro. Sí, claro, la vejiga es un órgano, como bien ha dicho Manuela, tiene una actividad de llenarse y vaciarse, básicamente es eso. Sin embargo, pues eso lleva un control neurológico tremendo, ¿no? Mucho más complejo que esto. El caso es que el epitelio de la vejiga pues está en contacto con la orina, ¿no? Y eso es un factor importante a la hora del desarrollo de estos tumores. Los tumores más frecuentes son los transicionales, es decir, los que nacen de las propias células que recubren la vejiga. Esos son los más importantes, en el 80-90% de los casos son tumores del urotelio, es decir, y es una cosa importante decir que cuando no debemos considerar el cáncer de vejiga como un cáncer único y localizado, o sea, habitualmente el tumor lo vemos de forma macroscópica en la vejiga y vemos que tiene su delimitación, es decir, vemos un tumor y alrededor la mucosa aparentemente sana. El concepto es que lo que está enfermo es el urotelio, es decir, es toda la mucosa que recubre el aparato urinario como sistema. ¿Por qué? Porque ese tumor puede luego crecer en otro sitio, donde ya no estaba el anterior. Es decir, el concepto de quitar un tumor en la vejiga y decir, bueno, ya está solucionado, por desgracia no es así, sino que puede crecer en otro sitio. Esto es un paréntesis que hago, ¿no? Es decir, pero me parece muy importante lo que estás diciendo, vamos, no tenía ni idea de, o sea, porque uno, o sea, que realmente, aunque el tumor esté en una zona, lo que está enfermo no es solo esa zona, es una enfermedad urotelial. Por eso puede recidivar, puede volver a crecer ese tumor en otro sitio distinto, incluso en la pelvis del riñón. Ya. Entonces, esto es así, pero la mayoría de los tumores efectivamente son de tipo transicional y se desarrollan en la capa de las células de la propia vejiga, del urotelio. Otros tumores son mucho más raros, adenocarcinomas, sí, pero este el 80-90% neuroendocrinos, pues son ya más raros, o incluso tumores metastásicos, ¿no? Pero cuando hablamos de cáncer de vejiga... Es el cáncer de células transicionales del urotelio de la vejiga. Vale, y que casi siempre está en la vejiga, pero has dicho que puede estar en un uréter, incluso en la pelvis renal, excepcionalmente. De hecho, en algunos casos, cuando el tumor, porque claro, no todos los tumores tienen el mismo grado, mismo estadio, eso hay que estudiarlo, seguramente hablaremos luego. En ciertos casos hay que estudiar también el aparato urinario superior. Yeah. Para descartar que no haya otro tumor que no ha dado la cara y que además es difícil de diagnosticar. Los tumores de urotelio superior son difíciles, claro, porque en la vejiga es fácil acceder, hacemos una cistoscopia, lo vemos enseguida, pero claro, en la pelvis renal no es tan sencillo llegar a un diagnóstico exacto, ¿no? O sea, a veces se necesitan pruebas mucho más específicas. Manuela, hemos hablado de la hematuria, hemos hablado de otros síntomas, pero en medicina siempre... los médicos funcionamos con diagnóstico de diferencia, es decir, qué enfermedades pueden dar esa hematuria o esos síntomas y que no sean un cáncer de vejiga. O sea, que las personas que nos vean, que no piensen que tal cáncer de vejiga, sino que hay bastantes más enfermedades, claro, ¿no? Obviamente, una persona que tiene una hematuria, que está sangrando, yo he dicho que había que tener una alta sospecha de cáncer por la gravedad que tiene, pero hay otras enfermedades que no son tan graves que también pueden dar hematuria. Y a veces hacer que confundan nuestros diagnósticos. Pero bueno, a ver, ya creo que en una ocasión las hablamos, pero los cólicos nefríticos pueden ocasionarla, las infecciones de todo el aparato urinario también podrían ocasionar una clínica parecida. Luego también hay otras veces en los que son falsas hematurias, por ejemplo, en la mujer sangrados endometriales pues pueden confundirse también.
aunque estamos hablando de personas ya mayores, pero también hay ocasiones en las que hablamos de hematuриas fisiológicas, por ejemplo, que ha hecho un esfuerzo muy grande por esta tierra. Hay muchos ciclistas, les gusta salir, salen mucho a correr mucho, entonces a lo mejor pueden tener un pequeño sangrado y podría deberse a eso, pero también podría deberse a un cáncer de vejiga. Luego, como estamos hablando de un grupo de personas ya mayores y además con mucha comorbilidad, pues también hay que pensar en los anticoagulantes. Es verdad que los anticoagulantes nuevos tienen menos tendencia a que se produzcan estos sangrados, pero hay que tenerlos presentes también, que podrían ocasionarlo. Es verdad que hay muchas enfermedades, pero yo, casi más que pensar en el diagnóstico diferencial, lo que me gustaría resaltar es que aunque haya que hacer el diagnóstico diferencial y aunque lleguemos a la conclusión de que la persona tiene otro diagnóstico, eso no es excluyente. Es decir, que podemos tener una persona que haya tenido muchos cólicos nefríticos, pero ¿por qué no también tenga un cáncer de vejiga? Y esto lo digo porque podemos ponerle la etiqueta a una persona de que lo que tiene son cólicos renales y nos olvidemos que puede ser que en este caso ya no sea un cólico nefrítico, sino que lo que esté haciendo es que sea el inicio de un cáncer de vejiga. Y creo que la importancia está en eso, en estar pensándolo siempre y en pensar que puede tenerlo, de acuerdo, pero no es excluyente con No, me parece cáncer. Importantísimo lo que dices, porque además a lo mejor una persona, hombre o mujer, está tomando no los nuevos anticoagulantes, sino el Sintrón clásico, y entonces tiene una hematuria, y entonces que el médico de familia no diga, pues del ácido del Sintrón, no. Va a ser del Sintrón, pero cuando yo demuestre que no tiene, otra cosa. Un cáncer de... Pedro, hemos hablado de los factores que favorecen el desarrollo del cáncer de vejiga, pero quiero que insistamos mucho más en el tema del tabaco, porque realmente todos sabemos que el tabaco favorece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón, el infarto, el ictus, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué es tan importante en el cáncer de vejiga? Porque está muy asociado y durante muchos años se ha comprobado que es así. Y mucha gente fuma. Sé que al final tenemos un colectivo de gente, no es una enfermedad rara, el tumor vesical, y no es gente rara la que fuma. 1 de cada 4 españoles fuma, y eso es mucho. Y en estudios muy extensos se ha visto que la población que fuma frente a lo que no fuma, hay más tumores vesicales en los que fuman que en los que no lo hacen. Tanto como que 4 veces más tumores vesicales en los fumadores que en los no fumadores en hombres, y casi 5 veces más en mujeres fumadoras respecto a mujeres no fumadoras. El riesgo aún sigue estando elevado, aunque menos cuando dejan de fumar, igual que sea tabaco rubio, que sea tabaco negro, que sea pipa o que sean puros. El tabaco produce tumores vesicales o favorece que aparezcan tumores vesicales. Es más, los pacientes los grandes fumadores tienen tumores de peor pronóstico, más agresivos y con más frecuencia, que infiltran la musculatura, que añade un pronóstico mucho peor. Y por último, pacientes que tienen un tumor vesical, que se trata de tumor vesical, vienen a la consulta, sigue fumando, oiga, debe saber usted que si sigue fumando su pronóstico va a empeorar, va a tener posiblemente más recidivas, más reapariciones más agresivas, y además el efecto de los medicamentos que usamos para intentar prevenir la progresión de la enfermedad va a ser menor, va a ser menos efectivo en los que siguen fumando que en los que no. Es una decisión personal, pero nuestra obligación es decirle en general a la población que no es bueno que fume, y especialmente malo a los que tienen un tumor y siguen haciéndolo. O sea que queda muy claro que el tabaco hay que dejarlo, como sea, el que esté fumando. Antonio, por terminar este grupo de preguntas sobre los síntomas y los factores de riesgo, aparte de todo lo que hemos hablado, ¿hay algún síntoma característico que nos pueda hacer sospechar un cáncer de vejiga? Salvo la hematuria, ninguno. Vale. Realmente la hematuria es el dato fundamental. Efectivamente se ha comentado aquí, Manuela lo ha comentado muy bien, y Pedro, hay algunas enfermedades que pueden provocar cierta irritabilidad dentro de la vejiga y que nos podrían hacer sospechar, pero es muy difícil. Yo creo que en esto básicamente tenemos que centrarnos, porque siempre hablamos de la prevención, en factores que un paciente pueda tener en cuanto a que sospechemos una mayor posibilidad de que eso pueda ser un cáncer de vejiga, factores medioambientales, el tabaco, ciertas profesiones, algunos síndromes genéticos, ya se ha comentado el síndrome de Lynch,
Bueno, pues todo eso puede hacerte sospechar, junto con otros síntomas de tipo irritativo, porque la hematuria lo tenemos claro, pero junto con otros síntomas irritativos, pues poder hacer una sospecha de que pueda tener este problema. Pero realmente el síntoma clave, fundamental, que nos da la primera pista de todas, es la hematuria indolora, muchas veces con emisión de coágulos. Eso para nosotros, mientras no se demuestre lo contrario, tenemos que descartar un tumor de vejiga. Yo creo que más claro no lo habéis podido dejar, ¿eh? O sea que si alguien orina sangre, por favor, que vaya a su médico, que ya hará las medidas, que empezará a tomar el camino que ha de seguir. En nuestra sección Palabras de Médico, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar del cáncer de vejiga. Pues empezamos por la palabra cáncer, aunque ya la sabemos por otros programas. Pero la palabra cáncer deriva del latín cancer, que es cangrejo, precisamente por la similitud entre la forma de las células cancerígenas y las pinzas de un cangrejo. Y vejiga viene del latín vesica, que era una bolsa, por la forma de bolsa que tiene, donde se recoge la orina. Pues la palabra orina que mencionabas viene del griego uron, que a su vez deriva del verbo urein, que significa orinar. Para esta actividad también tenemos el cultismo micción o miccionar, que deriva del latín mingere. Y el cáncer, decir también que el cáncer de vejiga es el 6º cáncer en el orden en Estados Unidos y el 10º en España. Así que ya saben, cuando noten cualquier cosa por ahí abajo, acudan al especialista, porque aquí en madruga Dios le ayuda. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Manuela, vamos a imaginarnos que llega una persona a tu consulta y sospechas por una hematuria o por otros síntomas que puede tener un cáncer de vejiga. ¿Qué pruebas complementarias puedes pedir tú desde atención primaria? Bueno, afortunadamente en Murcia podemos pedir casi de todo, pero yo voy a decir lo que pedimos habitualmente el médico de familia. Entiendo, como me has dicho ya, que ya tengo hematuria, que he hecho la anamnesis y no puedo evitar decir que para el médico de familia eso es la herramienta principal y a partir de ahí hacemos cosas. Por supuesto le pedimos una analítica de sangre, en la que está incluida pues la creatinina, porque puede acompañarse a veces de alteraciones de la función renal de estos cánceres. Le podemos pedir un hemograma en el que nosotros podemos ver si hay una anemia acompañante pues por las pérdidas de sangre, por lo que sea, eso se lo debemos pedir. Le pedimos su análisis de orina, en el que vamos a cuantificar la hematuria. Y le podemos pedir una citología, que antes hablábamos Antonio y yo y me preguntaba si la podíamos pedir. Podemos pedir una citología también para ver si hay en esa citología de orina células tumorales. Y luego, como prueba de imagen, podemos pedir una ecografía. En todos los centros de salud disponemos de ecógrafo ahora mismo. Ahora ya, el entrenamiento que tenemos, bueno, pues poco a poco iremos mejorando, pero es una herramienta reciente para el médico de familia. ¿Que es útil? Sí, la podemos utilizar porque es inocua, porque está bien utilizarla, pero es verdad que incluso en manos de un experto cánceres muy pequeñitos no se pueden ver. Yo, a pesar de que la podemos pedir, lo está hablando con Pedro y con Antonio, y a lo mejor en contra de lo que estudios que he leído y todo eso, creo que cuando hay una sospecha clara de cáncer de vejiga, creo que hay que derivarla al urólogo, a pesar de que nosotros le hagamos la ecografía. Y lo que sí que creo que no hay que esperar es a solicitar la ecografía, porque sí que tenemos una demora de a lo mejor 2 meses en que nos hagan la ecografía. Entonces, ante una sospecha importante, aunque la ecografía es una herramienta muy útil, yo creo que quizá hay que acelerar, porque lo que es importante es un diagnóstico precoz. Vale, pues siguiendo con ese camino, vamos a seguir imaginando el paciente que ha visto Manuela, le ha hecho su historia y lo que ella ha dicho y le ha hecho una ecografía, no lo tiene del todo claro y dice, lo mando al especialista. Hay muchas técnicas, TAC, resonancia, la citoscopia. ¿Por cuál empezaría? Siendo buenas pruebas las demás, el TAC, resonancia y muchas más que tenemos disponibles, son pruebas que se usan para descartar que la enfermedad esté extendida, pero de momento estamos sin enfermedad.
estamos con sospecha de enfermedad a este 18% de sangrados que son benignos, que no hay nada, ¿no? Tenemos que investigar, la citología ha sido negativa, la ecografía ha sido normal, le hacemos una endoscopia, que es una prueba que depende solamente de nosotros y que la técnica cada vez es mejor, disponemos de unos instrumentos que antes eran metálicos y era, la verdad que era duro hacerse una cistoscopia y era duro pedirla porque el paciente, no, por favor no me pida otra de control porque es una prueba molesta, aunque se hace mejor, se hace con sedación y demás, pero hoy tenemos un instrumental flexible, muy fino y con unas cámaras estupendas que se hacen muy pronto, disponemos casi inmediatamente porque son pruebas que hacemos los propios urólogos, la cistoscopia, ver la vejiga por dentro y esa endoscopia casi inmediatamente nos puede confirmar o descartar que haya un tumor. Hay tumores que son planos, que no se ven y en esos casos vemos la imagen normal, hace una zona enrojecida en la vejiga y no vemos enfermedad claramente como una verruga, se ve la imagen muy clara en la endoscopia, pero salvo contadas excepciones lo normal es que lo veamos y la endoscopia es la prueba siguiente al paciente que nos envía Manuela, claro. O sea, la cistoscopia, mirar para ver la vejiga, que eso es muy importante, y casi te puede dar el diagnóstico. Te queda muy tranquilo si es normal. Y Antonio, siendo tan frecuente el cáncer de vejiga, que hemos dado cifras antes, ¿sería conveniente en grupos poblacionales, por ejemplo, mayores de 65 años, hacer pruebas de despistaje como se hace en otros tipos de tumores? Es controvertido. A ver, hay enfermedades en las cuales el screening, porque claro, screening y diagnóstico precoz no es lo mismo. No. Pero hablando de screening, ¿no?, de detección temprana de una enfermedad, hay enfermedades que efectivamente está demostrado. Cáncer de mama, por ejemplo, sí hay que hacerlo siempre. Cáncer de próstata hay que hacerlo, hay un screening, hay que hacerlo. O un diagnóstico precoz, que a veces es diferente. En el caso de los tumores de vejiga, hay test que pueden ayudar a la sospecha de que un paciente pueda tener un cáncer de vejiga, ¿no? Pero a un test bueno se le deben pedir dos cosas: que sea sensible y que además sea específico, es decir, que no dé falsos negativos, que lo que nos está diciendo sea verdad, hablando así un poco general, ¿no? Diciéndolo claro. Exactamente. Entonces, claro, eso no está demostrado todavía, hay controversia. Sí es verdad que se están utilizando estos test para el seguimiento. Ahí parece que pueden tener, de hecho tienen cierta utilidad, pero como despistaje para una población general no hay todavía una evidencia científica que nos pueda decir esto. Los biomarcadores, eso sí, el biomarcador es otra cosa, es un factor que podemos medir. ¿Y por qué es importante los biomarcadores? Porque en un paciente que ya está diagnosticado un cáncer de vejiga, sí que nos puede ayudar a definir qué pacientes van a ser más beneficiados con un tratamiento y cuáles no. De tal forma que a los que no podemos utilizar otros métodos y además les evitamos los efectos secundarios de una medicación que no son pocos. Por tanto, ahí sí, ahí hay un campo muy importante. El campo de los biomarcadores es muy interesante porque nos definen muy bien, nos personalizan al paciente. ¿Pero los tenemos ya o está en evolución? No, existen ya biomarcadores. Es verdad que todavía hay mucho por hacer porque medicina, algo que es nuevo, tiene que demostrar en un largo plazo que sigue siendo efectivo, ¿no? Pero bueno, sí que existen, efectivamente, sí que existen. Entonces, eso es lo interesante, los biomarcadores sí que es un futuro que ya es real y que nos puede ayudar a utilizar toda una medicación en un paciente en concreto, en este sí, en este mejor otra cosa. O sea, que en una medicina más personalizada. Personalizada, que es a lo que se tiende ahora. Manuela, muy brevemente, en algunos casos se considera el cáncer de vejiga una enfermedad profesional. ¿Cuándo? Bueno, voy a intentar decir brevemente, porque la verdad es que incluso antes de empezar el coloquio hemos estado discutiéndolo. Vamos a ver, para que se considere una enfermedad profesional tiene que estar registrada como tal en el Real Decreto que se hizo a propósito. Y además tiene que cumplir una serie de criterios, sobre todo el primero es que de verdad haya habido una exposición.
Sí que es verdad que el cáncer de vejiga fue una de las primeras enfermedades que se consideró como enfermedad profesional, pero muchas veces es difícil cuantificar el nivel de exposición. ¿Quién está más expuesto? ¿El capataz que ha estado dando vueltas por allí o el propio obrero? Obviamente parece que el propio obrero, pero es difícil cuantificar eso. ¿Cuánto tiempo de exposición se necesita? Entonces, estas enfermedades profesionales hay que ser cuidadosos, porque que las producen, o sea, ya lo hemos hablado, lo ha comentado Pedro, efectivamente son un factor de riesgo importante y puede haberla. Yo he leído un artículo de que por los años 60-70 había un montón en la zona textil de Tarragona y todo eso, donde está la industria textil española, del caucho, es verdad que está, pero es muy difícil determinar la enfermedad profesional porque tiene que reunir estos criterios. Pero si lo que me pregunta es si se puede considerar, en casos se puede considerar enfermedad profesional. En determinados casos que tienen que reunir esos criterios. Muy bien. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestros nutricionistas Pedro Lillo e Irene García, de Plan Mediterráneo, nos van a hablar hoy del humus. El hummus, me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. El hummus se ha puesto muy de moda y aunque no es un producto típico de España, digamos, sí que lo encontramos en cualquier supermercado. Este producto, comprado como tal, ¿te resulta interesante o sería más conveniente realizarlo en casa? Pues si te parece, leemos el etiquetado y vamos viendo los componentes. Vamos a ver, dice humus de garbanzo, ingredientes, 58% de garbanzo, aceite de nabina, 13%, pasta de sésamo, agua, zumo de limón, ajo, sal, acidulante, ácido cítrico, conservantes. Bueno, ya ves que es un producto, si obviamos los aditivos, es un producto procesado, ¿vale? Y fundamentalmente, y haciendo alusión a lo que tú comentabas, pues tiene no llega a un 60% de garbanzo. Es decir, que si nosotros nos ponemos a elaborarlo en casa, este producto, pongamos que cuesta 2 euros, tiene 200 gramos, un producto como es un garbanzo de buena calidad, un bote grande, que son 400 gramos escurridos, daría como para 2 tarrinas de estas, y es el 100% en pasta de garbanzo, ¿eh? O sea que esto es importante. Además, la elaboración en casa es muy sencilla, porque coges una turmix, echas el garbanzo escurrido, aceite de oliva virgen extra, no aceite de nabina, le puedes echar incluso un poco de pasta de sésamo, algo de sal, un diente de ajo, pimienta al gusto y haces un hummus casero y mucho mejor que este. Quiero decir que eso también hay que verlo, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la concentración del garbanzo. En cualquier caso, si nos vamos al etiquetado nutricional, a la información nutricional, vemos que tiene unas 300 kilocalorías, las grasas 24 gramos, de las cuales monoinsaturadas 12 gramos, poliinsaturadas 8,4, es decir, que el perfil lipídico es saludable, pero nada semejante al chorreón de aceite de oliva si lo elaboramos en casa, con un aceite de oliva virgen extra. Hidratos de carbono 8 gramos, de los cuales azúcares 0,6, fibra alimentaria 7,3 y proteínas 7 gramos. Sal 1 gramo. Es decir, que es un producto que podemos consumir, podemos tener en casa, pero no es comparable a un producto, a esta crema de garbanzo que podamos realizar en casa, como te he comentado. Luego, además, si en casa le echamos unas gotas de limón, lo podemos conservar en el frigorífico 5, 7 u 8 días tranquilamente, sin que se oxide, sin que se pardee el producto, y está excelente y muy bueno. Entonces, bueno, es cierto que es muy cómodo comprarlo así en el súper, pero no tiene una elaboración especialmente complicada, por lo tanto creo que lo tenemos claro. Está bastante claro. Mejor el casero. Sin duda alguna, se tardan 3 minutos si llega, y desde el punto de vista organoléptico y desde el punto de vista de la conservación es una maravilla hacerlo en casa y consumirlo de un garbanzo bueno que compremos. Entonces, casi mejor no me lo compro, no me lo como, lo hacemos en casa. Totalmente de acuerdo. Bueno, totalmente de acuerdo con nuestros nutricionistas, y además, por supuesto que hay que recuperar el puchero, hay que un cocido
cuando se hace con espinaca y bacalao, un potaje de garbanzos con espinaca. Es que ahora vamos a estas modernidades, o el hummus que uno se lo haga en su casa, si es que quiere ser moderno. Y ya está, y más barato y desde luego muchísimo mejor. Pero bueno, vamos a seguir con el cáncer de vejiga y vamos a empezar a hablar del tratamiento. Pedro, uno de los tratamientos es la resección transuretral. ¿En qué consiste y en qué casos se emplea? Hay que hacer una cirugía que hay que hacer siempre que se sospeche que hay un tumor vesical, bien con ecografía, bien con cistoscopia o bien con cistoscopia normal, pero con citología anormal que nos sugiera, oye, no ves nada, pero hay células que descaman en la orina, que yo las veo a microscopio, nos dicen los patólogos, Belén, nos lo comenta Joaquín, y yo veo células anormales. En ese caso hacemos una cistoscopia armada, esto es, ya con anestesia raquídea, porque ya esto duele. Entramos con un material metálico, con un tubo dentro de la vejiga y a través de ese tubo tomamos una muestra de la vejiga sana, en caso de que aparentemente sana, en caso que de la citología sea la normal y no veamos nada, cogemos muestras, una biopsia al azar, o bien lo que hacemos es quitar el tumor en caso de que haya tumor. Y eso lo mandamos al patólogo, que nos va a decir si hay tumor o no lo hay, y sus características, si es un tumor de bajo grado o de alto grado, si es transicional, como dice Antonio, que son la inmensa mayoría, o es otra estirpe histológica, y también el grado de afectación de las paredes, que son como capas de cebolla, ¿no? La pared que está en contacto con la orina, que es el urotelio, la pared siguiente, que es la submucosa, o la siguiente, que es la muscular. La capa muscular, pues es importante saber qué tipo de células tenemos y qué grado de invasión de la vejiga ha producido o Pero ha ese causado sería, el tumor. por decirlo así, el primer tratamiento es la resección transuretral en los casos que, claro, que se vea que está indicado. Es tratamiento y biopsia, o sea, y nos diagnostica. Hasta ese momento tenemos una sospecha, vemos una normalidad y luego el patólogo nos puede darnos la sorpresa agradable que lo que vemos es inflamatorio, que a veces ocurre. A veces ocurre, sí. La semana pasada hicimos un programa sobre anatomía patológica y vimos el papel tan importante del patólogo, que al final es el que dice cáncer, no cáncer, papel inflamatorio. Es la ley del patólogo. Antonio, hay casos que cuando no se hace un diagnóstico precoz hay que hacer una cistectomía radical, incluso con vaciamiento de ganglios linfáticos. ¿En qué consiste y cuándo se emplea? Pues claro, ese es lo que nunca queremos que pase, ¿no? Como ha dicho Pedro, ya tenemos el material en el laboratorio del patólogo, la resección que hemos hecho en la vejiga ha sido una buena resección y el patólogo nos dice que ese tumor ha invadido la muscular de la vejiga. La vejiga tiene una capa muscular y cuando el tumor invade esa capa muscular ya no es un tumor superficial, ya es un tumor infiltrante y ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ese tumor puede dar lugar con muchísima frecuencia a metástasis y provocar la muerte del paciente. En esos casos que se hace una cistectomía, es decir, quitamos la vejiga, toda la vejiga, la próstata en el caso del hombre también, por eso se llama cistectomía radical, y también los ganglios, aunque sean normales, los quitamos también porque sabemos que con mucha frecuencia puede haber invasión microscópica de esos ganglios por donde drenan el linfático de todo el sistema de la vejiga, próstata y todo esto, y también hacemos una linfadenectomía, quitar los ganglios aunque sean normales. ¿Para qué? Para analizarlos y ver el estadiaje exactamente cuál es, ¿no? Hasta dónde ha llegado la enfermedad. Eso se hace cuando los tumores son infiltrantes, cuando ya ha invadido la capa muscular de la vejiga. Que eso ya es lo que intentamos con no llegar a claro, tener que hacer... Claro, pero ahí ya no depende exactamente del cirujano, porque el cirujano hace una resección, como ha dicho Pedro, fantástica, muy bien, le manda al patólogo el material correctamente mandado, es decir, la capa muscular también, parte de la capa muscular de la vejiga, y es el patólogo, lo que hablábamos, nos dice, pues mira, este tumor, por desgracia, es infiltrante. Y Manuela, ¿qué medidas puede tomar o debe tomar el médico de atención primaria con estos pacientes que ya están diagnosticados y tratados de un cáncer de vejiga? Bueno, sí, te voy a hablar un poco del seguimiento. Brevemente te voy a decir que yo
he reflexionado y creo que son 3 aspectos los que podemos ver. El primero es que no podemos olvidarnos de que el médico de familia está muy en contacto con el paciente y que tiene que seguir insistiendo en los factores de riesgo. Es decir, que tenemos que seguir insistiendo en el tabaquismo. Si sigue fumando, ese paciente que decía Pedro, que bueno, que él se lo explicaba y si seguía fumando era cosa suya, bueno, pues nosotros somos ahí machacones, decirle que le ofrecemos la deshabituación tabáquica. Si por supuesto está en un ambiente, una exposición laboral, pues cuidar esa exposición laboral. La segunda parte es la de tener, podemos ayudar al plan de seguimiento del paciente. Creo que en ese aspecto, pues yo creo que desde atención primaria yo puedo hacer el ofrecimiento, creo que haría falta unas vías de comunicación más fluidas porque tendríamos menos trabajo, tanto los urólogos como nosotros, porque el seguimiento, es que a nosotros nos cuesta el seguimiento estrecho que hacen los urólogos, 3, 6 meses, el año lo van haciendo, pero llega un momento en que el paciente va estando bien y a lo mejor se cansa y deja de ir. Entonces el médico de familia recoge un poco eso y debe estar pendiente de ese plan de actuación y además explicárselo a él. Y en ocasiones hay revisiones que podemos hacer nosotros, podemos hacerle su analítica, su citología y ver sus cosas. Y la última, y creo que no es menos importante, es el apoyo emocional. Son pacientes vulnerables porque son mayores, porque tienen muchas comorbilidades y encima tienen un cáncer. Entonces, ese apoyo emocional es un soporte muy importante del médico de familia que yo creo que debemos dar. Chico, pues has dicho muy bien. Por último, y no menos importante, porque realmente el apoyo emocional siempre es importante y más en las personas mayores. Pedro, habéis comentado el cáncer de vejiga no músculo-infiltrante. ¿Qué medidas hay que tomar para que no recidive? Se han probado, bueno, medidas, digamos, no farmacológicas, o sí farmacológicas, parcialmente. Se han probado con muchas sustancias de vitamina A, vitamina E, vitamina B6, complejo vitamínico, asistentes antiinflamatorios, algunos estudios con antiandrógenos, pero no se ha demostrado realmente que eso vaya a disminuir el riesgo de reaparición, porque es un tumor que reaparece mucho. En el mejor de los casos, hasta en 1/3 de los casos. Hasta 1/3 de los pacientes con un tumor vesical que es el menos importante, un bajo grado ITA, solamente la mucosa, 1/3 reaparecen al cabo de 5 años. Eso es lo mínimo, de ahí hacia arriba, ¿no? Pues nosotros lo que tenemos es medicación que se administra vía intravesical, que es mitomicina C y BCG, que son 2 fármacos que se administran de forma un pelín traumática, porque precisa hacerlo en un hospital con una sonda vesical a través de la cual se administra la medicación. Es un fármaco como otro cualquiera, pero en vez de darse por boca o intravenoso o pinchado en el culo, pues si la administración es vía directa en la vejiga. También se recomienda globalmente, lógicamente, dejar de fumar, aumentar la toma de líquidos, que aquí es importante, y hacer ejercicio y vida sana, que es lo que tú siempre vas difundiendo, comer de todo, especialmente fruta, dieta baja en grasas, parece que puede ayudar, ¿no? Bueno, es por lo que había comentado antes Antonio, que realmente el tumor vesical no músculo-infiltrante realmente está enfermo todo la mucosa de esa, ¿no? Y por eso recidiva tanto a lo mejor. Claro, y lo que queremos es una cosa paradójica, pero hay hasta estudios que dicen que cuanto con más frecuencia vacía la vejiga, mejor para la vejiga, porque se entiende que menos tiempo está en contacto la sustancia, los derivados del tabaco, de las sustancias químicas que haya, menos tiempo están en contacto con la vejiga, con la mucosa vesical, menos tiempo están dañándola, ¿no? Y Antonio, con esas posibilidades de que en el mejor de los casos 1/3 de los tumores de vejiga no músculo infiltrante, o sea, de los mejores, por decirlo de alguna manera, recidivan, ¿qué seguimiento hay que hacerle a ese paciente? Porque habrá que revisarlo con periodicidad. Sí, me gusta mucho lo que ha dicho Pedro, porque el tema de la salud vesical, que ya hemos hablado en otras veces, es muy interesante, lo de no aguantarse la gana de orinar, beber mucho líquido, no retardar la micción, todo eso es fundamental, es muy importante, por eso me ha gustado mucho, gracias Pedro por decirlo, está muy bien. Entonces, el seguimiento, ¿por qué hay que hacer un seguimiento? Porque vuelven a aparecer. Entonces, ¿el seguimiento en qué consiste? Hablamos de lo superficial, de tumores no infiltrantes. Pues el seguimiento es a través de citologías de orina, es decir, habitualmente se cogen 3 muestras de orina para que el patólogo vea las células, si hay anormalidad o no, y mediante una cistoscopia, es decir, mirar. ¿Cuánto lo hacemos?
Pues inicialmente, habitualmente, depende del tipo de tumor, pero habitualmente, como norma general, cada 3 meses durante el primer, segundo año, después cada 6 meses en los años siguientes y después cada año, una vez pasado ya pues 4 o 5 años, ¿no? Es decir, lo importante de esto es que el paciente sepa que tiene que ser fiel a nosotros, tiene que ser fiel, tiene que venir a las revisiones. Ya sé que es molesto que a uno le metan un tubo por donde no se debe meter, por la uretra, pero es que es la única forma de ver cómo está esa vejiga, y si existe una recidiva y es pequeña, siempre tendrá un tratamiento mucho más sencillo. Muy bien. Quedan 5 minutos. Manuela, muy brevemente, ¿el cáncer de vejiga en la mujer tiene alguna característica especial distinta al hombre? Pues como me dejas poco tiempo, te voy a decir no es que yo te deje la tele, la que no me deja. Te voy a decir que lo más importante es que se retarda el diagnóstico, y la mayor parte de las veces es porque se llega desde, por ejemplo, desde atención primaria, porque no a diagnósticos erróneos, por ejemplo, tiene infecciones de orina, de repetición, y entonces están confundiéndose y se retrasa el diagnóstico, y como se retrasa el diagnóstico se empeora el pronóstico. Eso es lo más importante y la parte negativa. Pero está perfecto, Manuela. Pedro, igual que Manuela de Rápida, ¿qué papel tiene la quimioterapia en el tratamiento del cáncer de vejiga? Pues 2 aspectos. En el tumor no músculo-infiltrante tenemos la aplicación intravesical de quimioterapia, que tiene como objetivo que el tumor intentemos que no reaparezca, y que se reaparece que no empeore en cuanto a gravedad, que no se haga músculo infiltrante. Eso en el tumor no músculo infiltrante. En el músculo infiltrante es intravenoso y se ha visto que es útil porque prolonga la vida de un tumor diseminado, y también se puede usar, o se usa de hecho, o se debe usar en pacientes que van a ser sometidos a una cistectomía, porque el darle la quimioterapia antes de la cirugía aumenta la sobrevida 5% a 5 años. Muy bien. También muy breve, Antonio, el tema de la inmunoterapia, ¿qué papel juega en el tratamiento de la vejiga? Breve, hablar de la inmunoterapia, eso es muy complicado. Bueno, pero tú eres un maestro. Vamos a ver, no, la inmunoterapia, ¿qué es lo que hace? Brevemente, es utilizar las defensas naturales que todos tenemos, la inmunidad propia, para potenciar esas defensas contra un agente externo, que en este caso es un cáncer. Es decir, se basa en actuar sobre nuestra propia defensa, fomentando o potenciando esa inmunidad. Esto se hace de muchas formas. Ya se ha hecho, por ejemplo, con las enfermedades derivadas de los virus, consecuencia de los virus, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, el papilomavirus, con el cáncer de cérvix, etcétera, etcétera. Ha habido vacunas también, ¿no?, que se han podido desarrollar. En nuestro caso, la vacuna de la tuberculosis es utilizada, la BCG, Bacilo de Calmette-Guerin, es muy utilizada rutinariamente en los tumores no invasivos para prevenir la recidiva, que vuelve a aparecer, que son los lavados que decía Pedro hace un rato. Es decir, la inmunoterapia es algo real, es fomentar las propias defensas que tenemos contra un agente externo, mediante una serie de mecanismos que sería muy largo de explicar aquí. Sí, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Muy básicamente bien, es eso. Perfecto. Y última pregunta, que luego el resumen lo va a hacer Manuela. El otro día, Pedro, leyendo una revista, preparando el programa, el titular del artículo era "Nuevo cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer urotelial", o sea, del que estamos hablando. Y hablaba de unos nombres de anticuerpos monoclonales. Muy brevemente, ¿esto merece, o sea, es importante, o está en el inicio, o cómo está eso? 7.000 oncólogos médicos que fueron al Congreso de la Asociación Europea de Oncólogos Médicos de pie, aplaudiendo a Tom Pauls, que es el oncólogo británico que ha presentado el trabajo que demuestra que el nuevo paradigma va a ser este fármaco que tú comentas, porque duplica la esperanza de vida de los pacientes que tienen tumor metastásico frente al tratamiento que había actualmente. No es la panacea, no cura, pero duplica la esperanza de vida. Luego, por otros programas que yo he hecho aquí sobre, por ejemplo, en las leucemias, las células CAR, muchas veces estos tratamientos se empiezan en los casos más
más avanzados, y luego se ve que son tan buenos y tan efectivos y con tan pocos efectos secundarios que se empiezan a utilizar en tumores menos agresivos. Vamos a ver si esto también sucede con esto. Pero bueno, ha quedado muy claro, vamos, gráficamente 7.000 oncólogos y urólogos aplaudiendo el resultado de este estudio, o sea que una nueva esperanza muy, muy importante que salió la semana pasada, o sea que más primicia no puede ser. Para terminar, Manuela, como sé que ellos van a estar completamente de acuerdo, unos consejos para la prevención y diagnóstico precoz del cáncer de vejiga. Pues me lo pones muy fácil, porque como tengo poco tiempo voy a decir dos y uno que acabo de pensar. El primero es que no fumen, porque es el factor de riesgo más importante, y que si lo hacen, consulten con su médico de familia, que puede ayudarle a que dejen de fumar. El segundo es que no pasen nunca por alto una hematuria, que si ven sangre, que inmediatamente acudan a un profesional que puede aconsejarlo. Y el último, ya que lo han dicho ellos dos, y eso es que vamos a por una vejiga sana, no se aguanten las ganas de hacer pipí. Y yo creo que con eso te echo un... No, perfecto. Yo creo, de verdad, me ha parecido un programa muy interesante, muy importante para la gente que lo vea, para no dejar pasar por alto nunca una hematuria, donde además noticias tan buenas como la que ha comentado Pedro, pues ponen de relieve que la medicina avanza, que cada vez hay mejores tratamientos, pero que siempre la prevención y el diagnóstico precoz es lo más importante. Por mi parte nada más, solo recordaros que en nuestro portal de salud Cansalud tenéis información sobre prevención de enfermedades y hábitos de vida saludables. Despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.